Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 8 de abril 2020. Apocalipsis para niños en nuestra serie. Estamos en el devocional número 99, a uno de llegar a 100 estudios basados en el Apocalipsis. La bienaventuranza de una vida que trasciende es la enseñanza de hoy y de algunos devocionales más de esta semana, basados en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede resumirse en 4 ideas fundamentales. Dios tiene un plan para el ser humano. Eso se puede ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de Dios, vida eterna. Pero el ser humano tiene un problema. Segunda idea fundamental, el pecado es nuestro problema. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tiene una solución. Tercera idea, tercera enseñanza. Dios tiene una solución al problema del pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por si fuera poco, una cuarta enseñanza basada en la gracia de Dios, en el amor de Dios, que tiene que ver con la decisión que el ser humano debe tomar. Dios tiene un plan, el hombre tiene un problema, Dios tiene una solución, el hombre tiene que tomar una decisión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice el Evangelio de Juan. Es decir, el ser humano debe decirle a Dios sí o no. Este es el mensaje eterno de salvación. 4 ideas fundamentales. Dios tiene un plan, los seres humanos tenemos un problema que es el pecado, Dios tiene una solución que es Cristo en la cruz del Calvario, y nosotros debemos tomar una decisión de aceptar o no aceptar su gracia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido dado de diferentes maneras y con distintos ejemplos este mensaje, este plan de salvación. De hecho, todos los símbolos del Antiguo Testamento y los mismos sucesos del pueblo de Dios son figuras que representan este plan de salvación. El arca de Noé, el éxodo de Egipto, la victoria sobre los pueblos enemigos, el reino de David, etc. En el pasaje que hoy nos ocupa, se nos da un resumen de este Evangelio eterno que se manifestó en todo el Antiguo Testamento. Los 3 ángeles que vamos a leer en este pasaje y la voz del versículo 13, que vamos a leer más al rato, representan cada una de estas 4 verdades cardinales del Evangelio. Cada una de ellas representa una de estas verdades. Con el fin de dar aliento a los cristianos perseguidos de aquella época, por medio de Juan, se les comunica el proyecto eterno para que puedan ubicarse en la historia santa y encuentren sentido a sus vidas y propósito a sus muertes. Fíjese lo que estoy diciendo, para que encuentren sentido a sus vidas y propósito a sus muertes, porque estaban muriendo esos cristianos, muchos de ellos ya habían fallecido. Veamos entonces este plan de salvación. Les leo, dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora bien, este pasaje, estos ángeles, estas voces, estas imágenes que nos presenta usted y yo podemos hacer con ellas lo que queramos, ¿no? Porque finalmente son figuras y podemos interpretar un montón de cosas y podemos investigar en los periódicos y en la historia actual, en la que es noticia todavía, y podemos analizar y ponerle estos símbolos a esta persona y a esta otra y a este imperio y a este no sé qué. Podemos hacer eso, pero podemos hacer otra cosa más sabia y sensata, situarnos en los zapatos, en el contexto histórico de los creyentes de aquella época y decir qué entendieron ellos.
Y después de hacer eso, yo les propongo esta interpretación. Este pasaje nos cuenta el mensaje del Evangelio eterno. Le plantea a los creyentes de aquella época cuál es el Evangelio en el que están creyendo, para que se sostengan a pesar de cualquier cosa. Insisto, para darle sentido a sus vidas y propósito a la posibilidad de muerte. Y la primera cosa que les dice el Señor a través de este mensaje por medio de Juan es esta: que Dios llama a todo ser humano a un encuentro con Él. Que este es el plan de Dios, llamar a todo ser humano a un encuentro con Él. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 al 7. Este es el vértice de toda la historia. Dios llamando a los hombres. Este es el vértice de toda la historia. Esta es la historia que se repite cada capítulo de la Biblia. Cada libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, todos los libros de la Biblia, todos los que usted quiera, los del Nuevo y del Antiguo Testamento, los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, todos los libros de la Biblia nos hablan de esta historia. Dios llamando a los hombres. Déjeme hacer un recorrido por algunos casos para que usted y yo lo recordemos y entendamos que es así. ¿No buscó Dios a Adán? ¿No llamó Dios a Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Adán se escondió porque se supo pecador y Dios le dio esperanza de salvación. El protoevangelio, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y su simiente. Entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Tú le herirás en el calcañar, ella te herirá en la cabeza. Es Dios hablando con el mismo diablo y diciéndole el evangelio. Un día un descendiente de la mujer, Jesús se refería a Jesús, Dios, te va a dar en la cabeza el golpe certero. Aunque tú hayas mordido a la raza humana en el calcañar, pero un descendiente de la mujer, se refería a Jesús simbólicamente, porque es Dios mismo, pero hecho un hombre, Él te vencerá para siempre. Es decir, Dios llamó a Adán. También buscó a Caín a pesar de su crimen contra su hermano Abel. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Debió decir, sí soy. Sí, yo lo maté. Pero no quiso responder. Pero sí, Dios buscó a Caín también a pesar de su enorme crimen contra Abel. Intervino con los constructores de la Torre de Babel para evitarles la frustración de un callejón sin salida, porque estaban queriendo hacer una torre para llegar a Dios. No iban a lograrlo, pero se iban a sentir muy satisfechos de haberlo intentado. Iban a estar muy contentos de su gran intento y iban a creer que habían llegado, aunque no habían llegado todavía. Y Dios interviene también. Y también Dios llamó a Noé y a su familia para salvarles. Y llamó a Abraham para estructurar el plan de la historia con esa nación hebrea. Llamó a Moisés para la liberación de Egipto, a Josué, a distintos jueces, a Samuel, a David, a los profetas. Y por medio de todos ellos, con lo que les dijo y ellos escribieron, nos llamó a nosotros también. Mire cómo dice la Biblia: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Esto está en Isaías capítulo 53, versículo 3. Y Mateo 11:28, precioso texto, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la historia de los siglos. Dios llamándonos, Dios llamando al ser humano. Podemos decir que el ser humano no se pierde porque no escucha, no, sino porque no quiere entender. La condenación no es a causa de no saber, sino de no aceptar. El infierno no es para los ignorantes, sino para los que, sabiendo la solución, la rechazan. Porque Dios siempre busca a los hombres, a todos en todas las épocas. Y si usted pregunta, porque es la pregunta que se hacen muchos, pero en los pueblos donde no ha llegado el Evangelio, aquí en América, antes de que viniera la colonia, no sabían nada. ¿Cómo supieron? El universo entero grita, así dice Romanos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todos de tal manera que no tienen excusa. Los cristianos del primer siglo debían estar seguros de la salvación que por gracia, por medio de la fe, tenían y disfrutaban. Vivieran o murieran, ellos eran salvos.
estarían siempre con Dios y debían saberlo. Y por eso el Señor, digamos que les hace un repaso de kinder, les hace un repaso de la idea fundamental del Evangelio. Este es el Evangelio mismo. Aquí en este pasaje que estamos leyendo se encuentra el Evangelio, explicado de una manera distinta que hay en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, de manera distinta que allá en Juan 3, 16 y todo el capítulo 3, cuando Dios habla con Nicodemo, distinta de Mateo capítulo 5, Juan, perdón, capítulo 5, el Señor junto al estanque, hablando con un paralítico de 38 años, porque cada uno de estos casos explica el Evangelio, y aquí hay una versión del Evangelio de acuerdo a Juan en el Apocalipsis, que es la misma cosa. Primer punto, Dios busca a los hombres. Dios llama a los seres humanos a un encuentro con Él, porque ese es su plan, que los seres humanos tengamos comunión con Él. Mañana seguiremos estudiando la segunda parte de estas verdades del Evangelio, pero por lo menos que nos quede claro, los cristianos del primer siglo necesitaban, y nosotros también, entender el Evangelio de salvación. No depende de nuestras obras, ni de nuestra picudísima inteligencia, depende de que Él nos llama, nos invita a un encuentro con Él. Ahí comienza la buena noticia, o sea, el Evangelio. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.